bienvenidos a su clase de lengua materna español y el día de hoy únicamente vamos a dar un repasito de los tipos de textos que vimos a lo largo de este trimestre. Y bueno, yo aquí tengo la portada que se llama clasificación de textos. Entonces, vamos a aprender a clasificar estos textos y van a ir viendo algunas portadas de los textos que vimos a lo largo de este trimestre. Y bueno, primero vamos a ver que nosotros vimos lo que son los textos narrativos. Estos textos tienen la finalidad de narrar, ¿verdad? O contar acontecimientos, ¿verdad? Y en donde los personajes intervienen, pues son personajes, pueden ser personajes reales o pueden ser personajes científicos. También lo que se narra aquí en estos textos de igual manera puede ser imaginario o puede ser real. Todos estos textos narrativos van a llevar un orden de acontecimientos. Recuerden que veíamos un texto que se llama la autobiografía, ¿verdad? Donde nosotros, donde les enseñamos a narrar, ¿verdad?, su historia de vida, y que debe de llevar un orden cronológico. ¿A qué nos referimos con esto? A orden cronológico es que yo debo de ir diciendo paso a paso lo que fue ocurriendo a lo largo de mi vida y en orden, ¿verdad? No puedo decir, primero estudié la primaria y luego nací. Entonces todo debe de llevar un orden, ¿verdad? Y vamos a ver, o traigo por aquí algunas portadas, algunos ejemplos de estos tipos de textos. Yo por aquí tengo, dice mi biografía o mi autobiografía, ¿verdad? Que es lo mismo, y aquí está una actividad, ¿verdad? De una niñita que está narrando algunos acontecimientos importantes de su vida, como también ustedes lo hicieron a lo largo de este trimestre, ¿verdad? Eso fue uno de los temas que vimos. Luego dice, mi familia es de otro mundo. Aquí entra lo que es la historia familiar. Recuerden que nosotros vimos este texto, mi historia familiar, y ustedes narraron sucesos que han vivido y han pasado con su familia, como es su familia, la describieron, ¿verdad? Y todo. Y otro tipo de texto narrativo es la noticia. Yo por aquí tengo la noticia y bueno, ¿qué pasa en las noticias? Vamos narrando o van contando lo que sucedió, ¿verdad? Son hechos reales. Y bueno, vamos a ver el siguiente tipo de texto. Y vimos los textos expositivos o el texto expositivo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahorita vamos a ver. Y dice que estos textos se caracterizan por lo siguiente: explicar y exponer la información de un tema, ¿verdad? Este tipo de textos deben de tener imágenes llamativas para que el lector se interese un poquito más en leer esos textos. Dice, emplean un lenguaje literal, es decir, no usan cosas fantásticas ni imaginarias, ¿verdad? Todo va relacionado con lo real. Y la siguiente dice, se apoyan de recursos gráficos, es lo que ya les comentaba, ¿verdad? Que se apoyan de imágenes, gráficas, fotografías incluso, ¿verdad? Podemos encontrar en este tipo de escritos o de este tipo de textos. Vamos a ver un ejemplo de este texto expositivo y nosotros vimos los artículos de divulgación, ¿verdad? En este tema nosotros vimos artículos de divulgación y yo por aquí tengo un artículo, dice el ave extinta más popular, y por aquí tenemos imágenes, a lo mejor ustedes lo reconocen, es el pájaro dodo. Sí, el pájaro dodo, y vienen algunas imágenes de apoyo, podemos darnos cuenta, aquí hay más imágenes y viene una pequeña historia sobre el pájaro dodo. Y también una de las características es que estas presentan títulos y subtítulos, si lo recuerdan, ¿verdad? Estos tipos de texto pueden tener títulos y subtítulos. Aquí nada más tenemos el título, que se llama La ave extinta más popular. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de texto, y son los textos descriptivos, y también nosotros ya vimos lo que son los textos descriptivos. Dice, explican detalladamente y ordenadamente cómo son las personas, o sea, aquí podemos describir personas, lugares, objetos. Estos en ocasiones suelen utilizar un lenguaje figurado. También recuerden que vimos lenguaje literal y lenguaje figurado, que el lenguaje figurado pues son cosas que no son reales, ¿verdad? Un ejemplo, vimos, tus ojos son
cual lucero. Hacemos una comparación, ¿verdad? ¿Cuál lucero? Los ojos, no podemos tener luceros en los ojos, ¿verdad? Eso quiere decir que son muy bonitos. Tu cabello es como el oro, amarillo, ¿verdad? O rubio, tal vez su cabello se ve así, reluciente. Entonces, ese es el lenguaje figurado. Dice, algunos otros explican de manera ordenada los pasos de un proceso. Estos emplean un lenguaje literal. Y aquí también vamos a ver el siguiente tipo de texto que nosotros vimos, o el texto que nosotros vimos son los ejemplos, donde vimos este texto, o fue el último texto que nosotros vimos, que fueron pasos para elaborar un producto, ¿verdad? Las fases para elaborar. También podemos encontrar instructivos en este tipo de textos, y vean, aquí está, ¿verdad? Yo tengo aquí cómo hacer un reguilete de papel. Yo por aquí tengo un instructivo, que es un tipo de texto descriptivo, porque nos está diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y por aquí tengo como para plantar un árbol, ¿verdad? Una plantita. Y bueno, vamos a pasar a la tarea. Solo es un repaso de los tipos de textos que vimos y algunas características que tienen, y vamos a dejar la tarea, y la tarea es la siguiente. Y yo les voy a mandar a sus papis, o les voy a compartir a sus papis la siguiente tarea. Dice, observa las imágenes y clasifica las portadas de los textos o libros según corresponda. Esa es la instrucción que va a tener su tarea. Y en la parte de abajo van a tener algunas imágenes de portadas de libros, de artículos de divulgación, ¿verdad? O de todos los textos que nosotros vimos a lo largo de este trimestre, y ustedes los van a clasificar en narrativos, descriptivos o expositivos, que son los 3 tipos de textos que vimos este trimestre. Y dice aquí, yo coloqué la definición de cada uno de los textos para que tengan una idea. Y bueno, dice, tienen la finalidad de narrar o contar acontecimientos en los que intervienen personajes. Los relatos pueden ser imaginarios o reales, llevan un orden en los acontecimientos, ¿verdad? Es la definición que ya mencionamos anteriormente. Y bueno, voy a poner yo por aquí algunos ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo. Ya tenemos aquí la biografía, ¿verdad? La biografía es un texto narrativo, o autobiografía también, es lo mismo. Cuando es biografía, cuando una persona lo narra de otra persona, es decir, yo narro la vida de otra persona, esa es la biografía, porque estás narrando la vida de otra persona. Cuando digo mi biografía, a eso me refiero a autobiografía, ¿verdad? Yo hago mi propia biografía, yo escribo las partes de mi vida, o relato lo que ha sucedido a lo largo de mi vida. Vamos con la siguiente imagen. Vimos los artículos de divulgación, ¿verdad? Y tenemos que es un texto descriptivo. ¿Está bien ahí? ¿Es un texto descriptivo? No, ¿verdad? Esto no es un texto descriptivo, este es un texto expositivo, ¿verdad? Por lo tanto, esta imagen está mal colocada, ¿verdad? Vamos a corregirla más ahorita en la siguiente parte de la actividad. Vamos con la siguiente. Tenemos un texto expositivo. ¿A ese es un texto expositivo? Tampoco, ¿verdad? Tampoco ese es un texto expositivo. ¿Ese qué tipo de texto es? Un texto descriptivo, ¿verdad? Un texto descriptivo. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. ¿Este es un texto narrativo? Sí, es un texto narrativo, ¿verdad? Aquí es un texto narrativo. Dice, mi familia es de otro mundo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Tenemos el texto, la noticia es un texto narrativo. Muy bien, ¿verdad? Es un texto narrativo. Y por aquí tenemos el texto narrativo. Vamos a la siguiente. El instructivo, ¿es un texto expositivo? No, ¿verdad? Tampoco es un texto expositivo, es un texto descriptivo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a pasar a la actividad que ya esté corregida. Ahora sí, vamos a ver la misma actividad, pero ya corregido nuestro trabajo, ¿verdad? Y tenemos aquí ya vimos que la autobiografía efectivamente sí es un texto narrativo. Pasamos a la siguiente y ahora tenemos por acá ya, ahora sí, corregido nuestra actividad. Y tenemos que el artículo de divulgación efectivamente es un texto expositivo.
pasamos aquí, ¿verdad? Tenemos pasos para plantar un árbol, es un texto descriptivo. Regresamos aquí al texto narrativo, mi familia es de otro mundo, la noticia, ¿verdad? Y por último tenemos el instructivo de cómo hacer una carita de un perro, ¿verdad? Y por el día de hoy en nuestra clase de español es todo. Nos vemos la próxima clase.